Buenos días, en el siguiente video voy a explicar algunas magnitudes físicas que ocurren cuando un cuerpo se encuentra en movimiento. La primera magnitud que vamos a analizar en este caso es la velocidad instantánea. Vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, que yo quiero viajar desde Quito hasta La Tacunga, por ejemplo, en bus o en un auto, por ejemplo. Sí, estoy viajando de Quito a La Tacunga. Y digamos que más o menos el tiempo que me demoro yo en llegar a La Tacunga va a ser de 1 hora y 10 minutos. 1 hora 10. Yo quisiera saber, por ejemplo, en este caso, a qué velocidad me voy a mover, digamos a los 30 minutos. Más o menos la mitad del camino, a los 30 minutos. En este caso, eso representa la velocidad instantánea. ¿Con qué velocidad se mueve un cuerpo en un tiempo en específico? O en un instante de tiempo. Por ejemplo, ¿sí? Si una persona está trotando en un parque y va cambiando de velocidad. Por ejemplo, va lento, digamos que va a 20 metros por segundo. Luego disminuye la velocidad porque se cansa y baja a 10 metros por segundo. Y luego otra vez aumenta a 80 metros por segundo. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, en ese trayecto se demora más o menos unos 5 minutos y aquí se demora unos 7 minutos. Yo quiero saber, por ejemplo, en este caso, a qué velocidad se encuentra en este punto. ¿A qué velocidad cambió cuando bajó hasta 10 metros por segundo? Estas velocidades representan la velocidad instantánea. ¿Con qué velocidad se mueve un cuerpo en un instante de tiempo o en un tiempo en específico? Por ejemplo, a la media hora de viaje, a los 5 minutos de estar corriendo, a los 2 minutos de moverme, es decir, en un tiempo en específico. 1 minuto, media hora, 15 segundos. Eso representa la velocidad instantánea. ¿Cómo se va a calcular o cómo yo puedo calcular la velocidad instantánea en este caso? Voy a utilizar la gráfica de posición con respecto al tiempo. Es decir, voy a graficar estas dos variables. En el eje Y, por ejemplo, voy a colocar la posición que se mide en metros y en el eje X el tiempo que se mide en segundos. En este caso, por ejemplo, voy a tomar en cuenta cuando hay cambios de velocidad. Cuando un cuerpo se mueve, por ejemplo, con velocidades diferentes. Primero aumenta, luego disminuye, luego otra vez aumenta. ¿Sí? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que un cuerpo se mueve de la siguiente manera. O la gráfica le da de la siguiente manera. Una parábola hacia arriba. Y yo, por ejemplo, quisiera calcular, ¿sí?, la velocidad en este punto. En este punto que está aquí. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a trazar una línea recta en ese punto. Es decir, por ejemplo, en este caso, una línea recta de esta manera. Una línea de esa manera, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar 2 puntos en esa recta. Por ejemplo, tomaré este punto, punto 1, y el punto de aquí, que es el punto que yo quiero calcular. Puedo tomar cualquiera, en cualquier lugar de la recta. En este caso he escogido en estos 2 lugares. Puedo coger acá arriba, puedo coger acá abajo. Lo importante es que esté dentro de esta recta. Lo conveniente sería, por ejemplo, que yo escoja un punto en donde el valor me dé un valor entero. Lo conveniente, pero pueden coger en cualquier lugar de la recta.
Ahora, ¿qué voy a hacer? A calcular la pendiente de esa línea recta. ¿A qué es igual la pendiente de una línea recta? De la siguiente manera. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Con esta fórmula, por ejemplo, yo voy a calcular la pendiente de una recta. En este caso, ¿sí? Como estoy graficando la posición con respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual la pendiente? Para este caso, en física, la pendiente va a ser Y2, que viene a ser la posición, sería X2 menos X1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. En este caso, entonces, esta pendiente va a representar la velocidad instantánea. La pendiente de la recta representa la velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? Tomando dos puntos en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, para este caso puntual, yo me doy cuenta cuánto vale el primer punto en este caso y el segundo punto acá. Luego me voy al eje Y. Es decir, por ejemplo, una vez que ya tengo definida la pendiente para esta recta, me voy al eje Y. Es decir, en este punto veo cuánto vale en el eje Y. Y ese sería el primer punto para mi eje Y. Luego voy al segundo punto y veo cuánto vale acá. En este caso, por ejemplo, este va a ser X2, este va a ser X1. Este va a ser T2 y este va a ser tiempo 1. He tomado dos puntos en la recta que tracé en este punto y me he dado cuenta cuánto vale en el eje X, que corresponde al tiempo. Tiempo 1, tiempo 2. En el eje Y, X1, X2. Y he podido entonces de esta manera calcular la velocidad instantánea. Es decir, en este caso la velocidad instantánea va a ser la siguiente. X2 menos X1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Esta es la forma de calcular la velocidad instantánea en base a la gráfica posición con respecto al tiempo. Yo tomaré en cuenta en este caso la gráfica. Aquí, por ejemplo, tomé el caso puntual. Quería calcular en este punto la velocidad instantánea. Trazo una línea recta y escojo dos puntos que se encuentren dentro de esta línea recta. Veo cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Para el primer punto y para el segundo punto. Ahora, por ejemplo, digamos que la gráfica me da diferente. Vamos a suponer que la gráfica, por ejemplo, no me da una línea parábola. Me va a dar una línea de esta manera, por ejemplo. ¿Sí? Y quiero calcular, digamos que la velocidad instantánea en este punto. Aquí, por ejemplo. En este caso, ¿qué voy a hacer? Exactamente lo mismo. Voy a trazar una línea recta en este punto y escojo dos puntos. Por ejemplo, voy a escoger, por conveniencia, voy a escoger este punto y este punto. Y me doy cuenta cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Y calculo de la misma manera. Es decir, para calcular la velocidad instantánea, voy a utilizar la gráfica de posición con respecto al tiempo. Y en el lugar que me pida, o donde yo quiera saber la velocidad instantánea, en qué tiempo yo quiera saber, voy a la gráfica, trazo una línea recta y escojo dos puntos que se encuentren en la línea recta. Y a partir de esta calculo la pendiente. Es decir, tomar dos valores en el eje X y dos valores en el eje Y. Por lo tanto, la velocidad instantánea va a ser X2 menos X1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Dos valores
en este caso, dos valores en el eje X y dos valores en el eje Y. Fíjense, al trazar la línea recta, cojo cuánto vale en X, cuánto vale en Y, cuánto vale en X, cuánto vale en Y. Y aplicando la fórmula de la pendiente de la recta, calculo la velocidad instantánea en cualquier punto. Aquí, por ejemplo, hago lo mismo. Trazo una línea recta y escojo dos puntos dentro de la recta. Y me doy cuenta cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Cuánto vale en X y cuánto vale en Y. De esa manera yo puedo calcular la velocidad instantánea utilizando la gráfica de posición con respecto al tiempo. Es la forma de calcular la velocidad instantánea. Ahora bien, por ejemplo, vamos a explicar qué ocurre cuando hay cambios de velocidad. Vamos a poner el siguiente ejemplo, o el ejemplo más práctico. En un tráfico, por ejemplo, digamos que un auto se mueve en una carretera o en la ciudad a una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Sí? Ocurre el tráfico y debe bajar la velocidad. Vamos a decir que va a bajar a 20, por ejemplo. El tráfico se disminuye un poco y aumenta. Digamos que aumenta hasta 50. En este caso, fíjense cómo va cambiando la velocidad. Cuando ocurre cambios de velocidad, aparece una magnitud que se conoce como la aceleración. En este caso, aceleración media o simplemente aceleración. Para este caso voy a tomar en cuenta las velocidades y los tiempos. ¿Qué representa la aceleración? La rapidez con la que yo cambio de velocidad. Es decir, ¿qué tan rápido aumenta la velocidad o qué tan rápido disminuye la velocidad? Eso se conoce como aceleración media. En este caso vamos a tener tres opciones. La aceleración va a ser mayor que 0. La aceleración media va a ser menor que 0 y la aceleración media va a ser igual a 0. ¿Cuándo será mayor que 0? Cuando aumente la velocidad. Cuando aumenta la velocidad, es decir, cuando el objeto o el auto acelera. Ahí la aceleración media será mayor que 0, es decir, positiva. La aceleración media será negativa cuando el objeto baje la velocidad, comience a frenar. Es decir, cuando disminuya la velocidad. Y la aceleración media será igual a 0 cuando no hay cambios de velocidad. Es decir, cuando la velocidad permanece constante. El ejemplo típico en el MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Estos son los tres casos de la aceleración media. Cuando un objeto aumenta la velocidad, por ejemplo aquí, de 20 a 50, en este punto la aceleración va a ser mayor que 0. Cuando el objeto o el cuerpo baja la velocidad, comienza a frenar, digamos que en un semáforo, por ejemplo. En este punto, por ejemplo, la aceleración va a ser negativa. Porque está bajando la velocidad, fíjense, de 40 bajó a 20, está bajando la velocidad. ¿Y cuándo va a ser igual a 0? Cuando la velocidad permanece constante, cuando no hay cambios de velocidad. Ahora en este caso, por ejemplo, para calcular la aceleración media de un objeto, voy a utilizar la siguiente ecuación. Aceleración media va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular la aceleración media. En este caso voy a tomar en cuenta las unidades. La velocidad se mide en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. Otra cosa que es muy importante en este caso de saber es que, por ejemplo, cuando un cuerpo se encuentra en reposo,
la velocidad inicial y el tiempo inicial es igual a 0. ¿Por qué pasa eso? Porque el cuerpo no se encuentra en movimiento. Un cuerpo está en reposo cuando no se mueve. Por lo tanto, si no hay movimiento, no hay cambios de velocidad ni hay cambios de tiempo. ¿Sí? O también cuando un cuerpo se detiene completamente. Cuando un cuerpo, por ejemplo, se detiene completamente, la velocidad final va a ser igual a 0. El ejemplo más común en un semáforo. Cuando un auto se está moviendo por la ciudad y le coge el semáforo en rojo, tiene que detenerse completamente. En este caso, la velocidad final va a ser igual a 0. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular la aceleración media. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. También puedo calcular, por ejemplo, con tabla de valores. Es decir, también yo puedo calcular conociendo las velocidades y los tiempos. Por ejemplo, si yo conozco la velocidad y el tiempo, también puedo calcular. Digamos que, por ejemplo, la velocidad sea 10, luego 20, luego 50 y luego 70. Digamos que el tiempo es 2, 4, 6 y 8. Yo también puedo calcular, por ejemplo, la aceleración media teniendo en cuenta valores de velocidad y tiempo. Por ejemplo, si yo quiero saber la aceleración media entre 2 segundos y entre 6 segundos, ¿qué voy a hacer? A tomar en cuenta los valores. La aceleración media va a ser igual a la velocidad en los 2 segundos y en los 6 segundos. Por ejemplo, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Para este caso, por ejemplo, a los 6 segundos, 50 menos a los 2 segundos, 10 sobre tiempo final, 6 menos tiempo inicial, 2. Es algo muy similar a calcular la rapidez o la velocidad de un cuerpo teniendo en cuenta estos datos. Es algo muy similar. Aquí, por ejemplo, voy a calcular la aceleración media. Fíjense qué datos tomo de velocidad y de tiempo. Si yo quisiera saber, por ejemplo, la aceleración media entre 2 o entre 4 y 6, ¿qué voy a hacer? Velocidad final 50, velocidad inicial 20. Tiempo final 6, tiempo inicial 4. Entre 2 y 8, por ejemplo. Velocidad final 70, velocidad inicial 10. Tiempo final 8, tiempo inicial 20. Puedo calcular de esa manera también la aceleración media, considerando tabla de datos. Y finalmente vamos a explicar la aceleración instantánea. En este caso, la aceleración instantánea es exactamente o es muy parecida a la velocidad instantánea. Pongamos el mismo ejemplo del auto. Digamos que en este caso, por ejemplo, estaba a 20 metros por segundo, luego aumentó a 40 y luego disminuyó hasta 10 metros por segundo. ¿Sí? Como hay cambios de velocidad, aparece la aceleración media. Digamos que de aquí a acá, por ejemplo, se demora unos 10 segundos y de aquí a acá se demora unos 7 segundos. Yo quisiera calcular, por ejemplo, la aceleración media en este punto, aquí. O quiero calcular acá. En este caso, eso representa la aceleración instantánea, en un instante de tiempo. Por ejemplo, en este punto, ¿cuál fue su aceleración? Que es algo muy similar a la velocidad instantánea. Calcular la aceleración instantánea de un cuerpo en un instante de tiempo o en un tiempo en específico. Para calcular la aceleración instantánea, en cambio, voy a utilizar la gráfica de velocidad con respecto al tiempo.
Por ejemplo, ¿sí? En el eje Y va a ir la velocidad en metros sobre segundos y en el eje X el tiempo en segundos. Supongamos que la gráfica me da de la siguiente manera. Primero aumenta, luego disminuye, aumenta y disminuye. ¿Sí? Y yo quiero saber, por ejemplo, la aceleración en este punto. En este punto. ¿Qué voy a hacer? Me doy cuenta cuánto es mi tiempo en X y veo cuánto vale en Y. Para calcular la aceleración instantánea voy a usar la siguiente fórmula. Velocidad con respecto dividido por el tiempo. Es decir, voy a dividir la velocidad para el tiempo. Cuando yo tengo una línea de fracción, siempre voy a dividir. Ahora bien, por ejemplo, digamos que supongamos que el tiempo es aquí 8 segundos y la velocidad me dio 15, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer en este caso? La aceleración va a ser 15 dividido para 8, por ejemplo. Me doy cuenta cuánto vale en X y cuánto vale en Y, en base a mi gráfica. Ahora, por ejemplo, veamos en este punto. En este punto, fíjense, cuando no hay cambios de velocidad, no aparece la aceleración. Es decir, cuando la velocidad es constante, no aparece ningún tipo de aceleración. Por lo tanto, en mi gráfica, si yo tengo, por ejemplo, la gráfica de esta manera, ¿sí? Una línea recta en la gráfica, significa que la aceleración es 0. Como no hay cambios de velocidad, no hay cambios de aceleración. Por lo tanto, en este caso no hay, la aceleración sería 0. Siempre recuerden, para que aparezca la aceleración deben haber cambios de velocidad, ya sea aumentando o disminuyendo. Si la velocidad permanece constante, permanece igual en un tiempo, no aparece la aceleración. En el siguiente video voy a resolver un par de ejercicios utilizando las fórmulas de velocidad instantánea y aceleración media e instantánea.